Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este balance de año 2025 y al cierre de registros 2025. Recuerden que yo el mes de diciembre de cada año suelo hacer los cierres de los programas que realizo en Twitch. Esto es una transmisión en la plataforma de Twitch. eh, y pues en esta plataforma de Twitch también la grabo para subirla al canal secundario del proyecto, al canal permítanme un segundo, al canal de Science, a este canal de YouTube. Bueno, estos diciembre suelo hacer los cierres de programas de lo que es Una Vida Esquizofrénica, Stream y Café, Operación Fénix. Si no tienen conocimiento de qué es Una Vida Esquizofrénica, qué es Operación Fénix, les recomiendo que vayan al canal secundario de este proyecto, a Science, y ahí encontrarán las listas de reproducción. Pueden encontrar Science seguido de la palabra Una Vida Esquizofrénica o Stream y Café o registros, y ahí directamente llegan más fácilmente al canal secundario del proyecto Señor Science. Bueno, suelo hacer este balance de año como medio recordando un poquito los eventos más importantes que se vivieron en el 2025, en este caso, sí, en este año en particular. eh, y suelo hacer un balance como de, bueno, cómo me fue en el año 2025. Y suelo dejarlo grabado, pero entonces voy eh, a mezclar dos registros, dos programas que realizaba, que era el cierre de registros. Esto que estoy haciendo se llama registro. El cierre de registros y el cierre de balance de año los voy a mezclar y va a quedar balance de año 2025, cierre de registro. Entonces, bueno, eh, ¿qué puedo decir de este 2025? Primero, eh, se terminó la historia de vida de mi tía, ¿sí? Veníamos de 3, 4 años de médicos, de quimioterapia en quimioterapia, de tratamiento en tratamiento, de, de estar en la clínica siempre revisando cosas, o sea, pues que le hicieran chequeos médicos, citas médicas y bueno, finalmente el 16, 17 de noviembre fallece mi tía. ¿Y por qué inició este año con eso? ¿Por qué inició con un evento que sucede en noviembre? Porque prácticamente pensaría yo que en el balance de año 2024, pues estaba andando la situación de, bueno, vamos a ver cómo evoluciona la enfermedad de mi tía, vamos a ver sí, o sea, el tema, la prioridad en ese caso era eso, ¿no? Saber, o sea, pues esperar a que el mismo tiempo decidiera el final de la vida de mi tía. Se fue en un momento duro, pero bueno, ya era solo, o sea, quería decir que de alguna manera la historia de mi tía termina ahí. O sea, ya no se van a construir nuevos momentos con esa persona porque la persona falleció. Sin embargo, la historia de mi tía quedará viva en el recuerdo de cada uno de los familiares que vivieron y tuvieron contacto con ella. Ahorita empieza lo que yo denomino la segunda vida, ¿no?
que es una vida que construyen los vivos sobre el recuerdo de una persona que ya falleció. Esa vida termina cuando cada integrante de la familia que vivió con esa persona o cada persona que vivió con esa persona fallece. Sí, en este caso la vida, el final de la vida de mi tía, de la vida de mi tía se va con el final de mi propia vida, ¿no? Y el final de todas las vidas se van con el final de mi propia vida, ¿sí? Y bueno, empezará la tercera y última vida que ya es el legado que se dejó en vida de la persona. Pero pocas personas logran tener esa tercera vida eh, con mayor notoriedad. Pero bueno, la cuestión es que afortunadamente el año 2025 inició con un viaje maravilloso que pude realizar a Santa Marta. Eh, alguna expresión mía de años anteriores había dicho yo que quería pisar tierras samarias. eh, el mismo año 2025, año en el que se funda la ciudad de Santa Marta en junio del 1525 se funda la ciudad de Santa Marta. Quería pisar tierras de Santa Marta ese mismo año, tuve la oportunidad de pisarla ese mismo año, no en las mismas fechas en que se conmemoraba el día oficial, porque obviamente esos días creería yo que estaría más, o sea, el tema de, el tema del turismo, obviamente, pues, porque no es una fecha cualquiera, ¿no? Sé que algunas personas dirán, no, pero es que los indígenas estaban antes y llevaban más tiempo acá y bueno, etcétera, etcétera. Pero la historia para mí se completó de alguna manera en, en esas fechas, cuando se empiezan a fundar las ciudades que siguen en pie 500 años después, ¿no? Y no es una fecha cualquiera porque son los 500, son el medio siglo, medio milenio, perdón, de historia de una ciudad eh, de la que tenemos registro, ¿no? Entonces no es una fecha cualquiera, son medio siglo. Afortunadamente creo que soy una de las pocas generaciones y espero vivir muchos años para ser una de las pocas generaciones que vamos a poder conmemorar esos 500 años de las primeras, de las grandes ciudades en este caso de Colombia, los 500 primeros añitos de las 10 principales ciudades de Colombia. Y pues ya le tocó a Santa Marta en el 33, 2033, cumple Cartagena sus 500 añitos. En el 37 cumple Bogotá sus 500 añitos. Y entonces, pues es un motivo de orgullo, de alguna manera me siento orgulloso de estar aquí parado después de 500 años y que siga en pie las grandes ciudades y que hayan eh, recogido historias de millares de colombianos a lo largo de esos siglos. eh, y bueno, sí, es, es motivo de celebración, ¿no? Cuando tenía, eh, ¿qué?
10 años, 8 años, no, 8 años, 6 años. Bueno, cuando tenía menos de 10 años, en el 92, en el 92 se sacó una moneda conmemorativa. Yo en ese momento no tenía la edad como para pensar en monedas conmemorativas. Se sacó la moneda en el 92 de los 500 años del descubrimiento de América, una moneda que creo que la hicieron diferentes países con diferentes eh, logos, o sea, los, como, como un escudito por cada país en el 92 de Latinoamérica, de Hispanoamérica o de Latinoamérica. Obviamente espero en algún momento tener el dinero suficiente para poder comprar esa moneda de un coleccionista o de alguien y tener la moneda de los 500 años del descubrimiento de América, el encuentro de dos mundos, creo que se llama la moneda. Y bueno, sí, no tenía la edad para entender lo que estaba sucediendo en ese entonces. Eh, También fui una de las generaciones que vivió el cambio de siglo, el cambio de milenio. Tampoco tenía la edad para decir, bueno, o sea, cualquiera podría llegar y decir, es una fecha cualquiera, ¿no? No es una fecha cualquiera, sí. No todos los años se cumplen 1000 años, o 2000 años de historia, o 3000 años de historia, o sí. Eh, y bueno, sí, pero pues América quizás no tiene 1000 años de historia. América tiene hasta ahora, está cumpliendo sus 500 añitos de historia. Y voy a entender historia por esa historia escrita, por esa historia que se ha registrado desde el momento en que llegaron los españoles y registraron la historia, ¿no? Eso no quiere decir que los pueblos originarios de América no hayan existido y no hayan tenido historia. Sí, pero es más difícil de acceder a esa historia de los de es más difícil de acceder a esa historia prehispánica porque no tenemos muchos registros de qué fue la historia de, de América antes del descubrimiento, porque no se dejaron registros escritos de esa historia. Sí, entonces voy a tomar historia en este caso como el registro escrito que se hace de la historia, ¿no? Entonces América empieza a figurar después del 92, de 1492, que hoy encontramos una gente extraña, y sí, y todos los cronistas de Indias y todo el trabajo que hacen estas personas. Pero bueno, sí, es interesante, o sea, me gustó de este año que pude llegar a pisar Santa Marta 500 años después. Yo ya había ido a Santa Marta en mi infancia, pero no había tenido la posibilidad de visitar nuevamente el mar, eh, sino hasta la vida adulta, ¿no? Y bueno, pude volver a ver el mar siendo un adulto, ¿sí? Lo vi siendo un niño, lo vi siendo un adulto y espero volver a verlo en esta vida adulta y en la vida adulta mayor si llego a ser un adulto mayor en algún momento. O si me muero antes, pues paila. Pero bueno, la cuestión es que sí, fue un viaje de una semanita, afortunadamente, y tengo como para el recuerdo, tengo
para, para, para recordar un momento especial que ese viaje lo viví con mi tía, pues dejó las quimioterapias un tiempo y fuimos a Santa Marta y, y estuvimos allá con ella. Lo viví también con mi primo y con la novia de mi primo, pero pues la figura más importante de ese viaje en ese momento era mi tía y que mi tía pudiese llegar a disfrutar un viajecito, ¿no? Ella quería viajar al exterior, pero pues por diferentes circunstancias no pudo viajar al exterior, entre esas la económica, no todo el mundo tiene dinero para viajar, y a pesar de que sí tenía dinero para viajar, pues tenía un poquito de dinero, el tema de la salud no le permitió tampoco viajar. Pero sí, este año 2025 inició con ese viaje y los tres momentos significativos de este 2025 a grandes rasgos que recuerdo mucho, recuerdo el voluntariado, el segundo momento fue el voluntariado que realicé en la Universidad de La Salle, que lo suspendí por los temas de salud de mi tía y por temas de salud propios. Suspendí el voluntariado, pero estuve participando en un voluntariado de guías de museos. Me gustó muchísimo la experiencia. Saqué información valiosa de esa, conocí, entre otras cosas, el Museo de La Salle. No conocía el Museo de La Salle, sabía que existía el Museo de La Salle, pero no conocía el museo. Tuve la oportunidad de disfrutar de una guía o de un recorrido guiado por el museo. Tuve la posibilidad de saber de algunas piedras y saber de algunas cosas de geología, de astronomía. Ligado a ese voluntariado también tuve la posibilidad de visitar el planetario por tercera vez. Creo que la primera vez lo visité cuando era un niño, cosa que no recuerdo. La segunda vez lo visité con mi sobrina, con mi mamá y con mi hermano, cuando mi sobrina tenía 8, 9 años, 10 años, no menos de 10 años. Eh, Y de esa segunda visita del planetario tengo el recuerdo aún vivido y creo que se me va a quedar hasta último momento. Y es el tema de que por primera vez escuché un fragmento del concierto de Aranjuez en una de esas presentaciones del planetario. Esa vez que fui, la segunda vez que fui al planetario con mi familia. Desde ese momento, el concierto de Aranjuez se volvió la pieza musical más importante de mi existencia. No hay todavía un concierto filarmónico, lo que sea como se denomine, eh, de orquesta y todo eso, que supere al concierto de Aranjuez. Me encanta toda la pieza musical y la más importante es el adagio, creo que se llama, el fragmento del adagio, pero es espectacular. Toda la pieza es espectacular. Y la tercera vez que fui al planetario fue con este voluntariado. Tuve la posibilidad de experimentar una nueva presentación, eh, ese domo que hay en el planetario lo actualizaron y le pusieron unos proyectores mucho más eh,
tecnológicos, mucho más avanzados. Y pude ver planetas gigantes, o sea, una proyección de planetas gigantes fantástico, me pareció, fue espectacular. Y bueno, sí, esto se quedó para el recuerdo del 2025. Lastimosamente, el voluntariado se terminó porque, pues, por problemas de salud personal. Y bueno, y el tercer y último evento importante del 2025 tiene que ver con la muerte final de mi tía, ¿no? Esto que se vivió en noviembre y que ya ahorita en diciembre, el 17 de diciembre, cumplimos el primer mes de vida sin mi tía. Y pues estas fiestas están un poco apagadas en ese sentido, o sea, no se puede celebrar con la misma intensidad, eh, pues porque falta alguien, ¿no? Porque sabemos que falta alguien. Sabemos que falta alguien y pues bueno, todavía no sentimos del todo la ausencia porque pues todavía está muy reciente, pero con el pasar de los años, pues se va a notar, así como se notó la ausencia de 23 años de mi abuela. El próximo año será en noviembre de ese año, será un primer año sin mi tía, y el próximo año un segundo, y así sucesivamente la vida seguirá. Pero bueno, creo que este 2025 fue el año de mi tía, sí, o sea, le dediqué tiempo al cuidado de mi tía, cosa que me alegra muchísimo en este momento, porque de alguna manera hice todo lo que estaba en mis manos para, para acompañar ese proceso de muerte de mi tía, ¿no? Eh, Le charlé, estuve con ella cada vez que le daba una quimioterapia. eh, con mi tía tengo muy bonitos recuerdos. Yo no soy una persona religiosa, pero recuerdo la visita del Papa Francisco a Bogotá por el hecho de que esa visita del Papa la viví con mi tía. Yo fui al recorrido con mi tía. Lastimosamente en esa época, si bien tenía un celular con cámara, no se me ocurrió tomarme una fotografía con mi tía. No tengo una fotografía con mi tía, pero sé que en los videos que tengo grabados de la caravana esa donde pasa el papamóvil y todo eso, sé que mi tía estaba ahí conmigo, porque siempre voy a recordar las palabras, bueno, a menos de que las Jaime me joda, pero bueno, siempre voy a recordar las palabras de mi tía cuando dice que con los ojos llenos de lágrimas después de que pasa el Papa, me dice, y esa imagen se le queda a uno para toda la vida. Supongo que mi tía se refería a la imagen del Papa. Sí, para mí se me quedó grabada esa frase y esa imagen. Sí, de mi tía con los ojos llorosos de la alegría, sí, de ver al Papa así sea pasar rápidamente. Eh, a mí se me guardó la imagen de mi tía, sí, viviendo ese momento, pues viviendo ese momento. Entonces creo que este año 2025 fue un año dedicado a mi tía. Sí, fue un año dedicado a mi tía. Lastimosamente, pues ya no está más. Y pues solo quedan bonitos recuerdos de haber vivido al lado de una persona tan maravillosa como Juliana Altagracia García.
Si alguna persona quiere saber quién es Julián Altagracia García o quiere llevarse un pequeño fragmento es decir mucho, es decir mucho, perdón, decir mucho porque pues por redes sociales no se puede decir que uno eh, conoció a la persona en su totalidad por lo que aparece en redes sociales. Pero mi tía tenía un canal de TikTok en el cual subió parte de su historia de cáncer. No siempre tenía la actitud de subir videos con su historia. Obviamente los últimos momentos de su vida no los grabó, es en este momento, o sea, ya este último video lo publica con un filtro porque ya estaba muy delgada. Y bueno, estos son videitos que quedan de la historia de mi tía, ¿no? Como para la construcción de lo que decía yo de esa tercera vida después de que las personas que recuerdan a Juliana o que vivieron con Juliana mueran, pues esos videitos, si no se borran del internet, quedarán ahí como un pequeño fragmento de lo que fue la historia de mi tía. Sí, lo que fue la historia del cáncer de mi tía, porque solo contó cosas del cáncer de la historia de vida con el cáncer, ¿no? No contó otras cosas, no contó aspectos de su vida fuera del cáncer o eventos que le hayan pasado distintos, pero es un pequeño fragmento de lo que fue un proceso que vivió en sus últimos años de vida con un cáncer que pues empezó como una diagnosticación, un diagnóstico tardío y se fue progresivamente convirtiendo en un cáncer terminal hasta que terminó con su vida. Entonces, como balance de fin de año y como final de registro, pues no, sí, o sea, creo que fue un año dedicado a mi tía. Sí, fue un año dedicado a mi tía, fue un año dedicado a la familia, al bienestar de un familiar enfermo. Y pues me alegra que la vida me haya permitido de alguna manera acompañar ese proceso de vida de mi tía y ese proceso de muerte. Me alegra haber estado ahí en los buenos y en los malos momentos. Eh, claro, también me agoté físicamente como cuidador. Había días que yo decía, carajo, mi tía busca problema por esto, busca problema por otro, pero pues era prácticamente la enfermedad hablando, ¿no? Eso que le enseñan a uno otro evento importante para el cierre fue que en agosto estuve participando en Clínica Día, en un programa de la EPS de Clínica Día por el tema de la salud mental. Y ahí aprendí, entre otras cosas, el tema del duelo. Sí, o sea, el tema de las fases del duelo y de que no todo el mundo vive el duelo de la misma manera. Y bueno, de alguna manera la vida me fue preparando poco a poco para ese desenlace final. Sí, por eso creo que puedo hablar con tranquilidad sobre el tema, sin llevarme tanto por la emoción, porque la vida misma me fue
conduciendo a ese final, ¿no? Me permitió la posibilidad de vivir ese momento con mi familiar, en este caso con mi tía, de vivir bonitos momentos, a pesar de la enfermedad, vivir bonitos momentos, acompañarla en la enfermedad, que no estuviera solita. No hay nada peor que que un familiar enfermo solo, ¿no? O sea, llevar la enfermedad solo debe ser algo muy triste y muy trágico. Entonces, pues tuve la posibilidad de vivirla con ella, de vivir ese momento con ella. Y bueno, fue un año dedicado a ella. eh, y bueno, sí, eh, como cierre de fin de año, también desearles también una feliz Navidad, un feliz año. Ya pasó feliz año, feliz Navidad. Ya en 2 días se termina el año. Feliz año para todos, para todos. Eh, y bueno, no voy a hacer en este momento una proyección al 2025, 2026, eh, de registros, porque pues eso no se programa. Sí, eso en cierto sentido no se programa. La vida se va registrando sin un guión específico, ¿no? Se van registrando momentos futuros tal y como vengan. Entonces, no voy a hacer unas proyecciones para el 2025, sobre todo porque hablando del tema de mi tía, no quiero pensar cómo va a ser ese año todavía eh, sin mi tía, ¿no? Va a ser el primer año y pues el primer año está lleno de nuevas experiencias. Ya viví mis primeras experiencias con la ausencia de mi tía. Por ejemplo, me cortaron la luz en el apartamento y yo fácilmente cuando me cortaban la luz empacaba el computador portátil y me iba para la casa de mi tía. Tía, me cortaban la luz, vine aquí a conectar los dispositivos y a estar con usted, ¿sí? Me cortaban el agua y me iba a bañar a la casa de mi tía. No tenía la lavadora funcionando y me iba a lavar ropa a la casa de mi tía, sí, cosas así. Ya este año, final de año 2025 y principios del 2026 va a ser nuevas experiencias teniendo en cuenta de que la ausencia de mi tía está ahí presente, ¿no? Y ahora tengo que buscar otro plan distinto a ir a la casa de mi tía porque pues ya no hay una persona que me reciba en esa casa. eh, entonces, pues eso se va registrando con la historia de la misma vida. Y bueno, feliz año a todos. Hay una cosa también que está pasando y es que no es un feliz año completo. No podemos estar llenos de alegría y despedir un año feliz y completo simplemente porque en este año 2025 nos fue bien como familia, nos fue bien como país, nos fue bien como occidente, nos fue bien como parte del mundo. Hasta que el mundo no esté en paz, nunca va a ser una felicidad completa. Sí. Hasta que no acabe el genocidio en Gaza, nunca va a ser una felicidad completa. Hasta que la gente deje de refugiarse producto de una guerra, hasta que haya un país en conflicto con otro, no podemos desear felices fiestas y pensar que todo es hermoso en el mundo, porque hay gente que está sufriendo, porque hay gente que en este momento está rezando a un Dios determinado para que cesen las bombas, porque hay humanos que hacen la guerra,
porque hay humanos que buscan colonizar tierras que no les pertenecen. Eh, Hace poco vi unos videos horribles de Gaza y cómo, por ejemplo, en un lado de la frontera, en un lado de Israel se vive la felicidad y las luces y los paisajes hermosos y en el otro lado se vive el hambre, se vive las guerras, se vive las bombas, se vive los asesinatos crueles y viles y no, no es justo, sí, o sea, sí, incluso no nos vayamos tan lejos, sí, a pesar de que aquí los actores armados suelen hacer ceses al fuego unilaterales, suelen suspender las hostilidades de la guerra en festividades o por momentos. No nos vayamos tan lejos. Hay regiones del país donde el conflicto armado todavía está vivo, ¿sí? Donde todavía hay muerte, ¿sí? Y no nos podemos olvidar de eso. A pesar de que sí, se está acabando el año y a todo el mundo, todo el mundo le gusta hacer hablo entre comillas, todo el mundo, sí, es más como una proyección de lo que a mí me gusta hacer, como por ejemplo estos cierres de año y feliz año a todos y la felicidad desbordada por todos lados. No tenemos que olvidarnos, no se puede no se puede, no podemos hacer acto de olvido, ¿sí? De las atrocidades que ocurren en el mundo. Sé que quizás algunos pesimistas dirán, pero nosotros ¿qué podemos hacer? Sí, algunos pesimistas dirán, "Ah, la guerra es por allá, en otro lugar y qué, sí, eh, no podemos llegar a ese punto de insensibilidad. No podemos llegar a ese punto de desconexión con lo humano, desconexión con el otro. Nunca va a ser una feliz fiesta en su totalidad. Y no podemos dejar que la buena suerte o que la buena fortuna que tenemos en la vida nos ciegue de las desigualdades que hay en el mundo. No podemos hacer eso. Que sí, tuviste un buen trabajo este año, que tienes contrato para el próximo año, que tienes eh, la casa asegurada, que tienes eh, los servicios asegurados, que tienes un poco, que saliste con un saldo a favor para este año 2026, no sé, que tienes vacaciones, que estás ahorita en la playa disfrutando de, no sé, un cóctel y, y todo es felicidad. En esa misma ciudad donde tú estás disfrutando eso hay desigualdad. Hay gente que no la está pasando tan bien. Hay gente que no está teniendo una feliz Navidad y no nos podemos olvidar de ese dolor también. Ser compasivos con el dolor del otro. Sí, ser comprensivos con el dolor del otro. Y si están tus posibilidades, si tienes un poquito de fortuna, de alguna manera llamarlo fortuna como el bienestar que en general que tienes en muchos aspectos, busca de alguna manera hacerle la vida más amable a alguien que no lo tenga. No se trata solo de ti y de los tuyos, se trata de todos. A mí qué me viene a importar, por ejemplo, entre comillas, de decir entre comillas,
lo que está pasando en Palestina. Esos son árabes que están por allá en el otro lado del mundo. No comparten la misma religión que la nuestra o lo que sea, la excusa que tengamos para justificar eso. No, busca ser compasivo con el otro, busca acompañar a ese otro también, ¿no? Busca acompañarlo en su dolor. Haz presión simbólica de alguna manera, haz presión en tus redes sociales, haz presión en los contextos en los que puedas para condenar lo que está sucediendo. Porque no es, o sea, no es normal que todo el mundo esté viviendo una feliz Navidad o felices fiestas y que un país esté bombardeando a otros simplemente para colonizar ese territorio y para hacerse del gran Israel, por ejemplo, o lo que está pasando en África, en el Congo, lo que pasa en Sudán, pero no simplemente que te importe cuando están matando, por ejemplo, gente de tu misma religión, no, están matando católicos, uy, no, qué atrocidad, ¿no? No importa. Pueden estar matando a cualquier otra persona de otra religión. Eso es lo que debería importarte. Que se esté asesinando a gente, a personas inocentes. Y buscar de alguna manera que tus redes sociales condenar ese tipo de actos. No podemos perder la sensibilidad en este mundo. ¿Sí? Es lo único que nos queda. Lo único que nos queda y lo único que es realmente valioso. Ser sensible con el otro. Pero sí, unas felices fiestas y si hay una proyección que hay que hacer todos los años, se cumpla o no se cumpla, es que cesen los conflictos en el mundo, que cese la guerra en el mundo. ¿Sí? Ese siempre será un horizonte imposible de alcanzar, entre comillas imposible, ¿sí? Pero siempre tiene que estar fijo en nosotros. ¿Sí? No podemos permitir que esta masacre de palestinos continúe en el 2026. No podemos permitirlo. Alguien tiene que parar a Netanyahu y a su gente. Alguien tiene que parar a los Estados Unidos. Alguien tiene que parar a las personas que apoyan a Israel. No se puede masacrar a un pueblo entero y hacer como si esas vidas valieran menos. No, no. Independientemente de qué religión tengan, que si son musulmanes, que si son judíos, que si son cristianos, que si son budistas, que si son, no importa, ¿sí? Son seres humanos. Antes de cualquier religión, antes de cualquier país, antes de cualquier, sí, son seres humanos, son humanos. Y como especie deberíamos estar unidos todos. Somos humanos, ¿sí? Somos seres humanos. Eso nos une a todos. Somos Homo sapiens, ¿sí? Nos une a todos eso. Y no podemos ir por la vida pensando que estos Homo sapiens tienen más derechos que los otros. No, todos tenemos los mismos derechos. El derecho a la vida es fundamental. Entonces, nunca será una felicidad completa. Nunca será una felicidad completa. Y bueno,
Sí, finalmente sé que es duro, sí, sé que es duro pedirle también resistencia a ese pueblo que está siendo vilmente asesinado, pero resistencia, sí. Y en este caso, y a todas aquellas personas que de alguna manera levantan su voz, también resistencia, sí, resistan. Son las únicas personas que todavía tienen un poco de humanidad en su cuerpo, en su alma, todavía tienen un poco de humanidad. No podemos dejarnos llevar por las malas acciones de algunos exhumanos, como los llamo yo, ¿sí? Otras personas que han perdido todo rastro de humanidad, que piensan que su pueblo, que su gente, que sus costumbres, que sus cosas son más importantes y valiosas que las de los otros. No, hay que ser empático en ese sentido. Entonces, mucha resistencia y, y ojo, porque es que el caso de Israel no es un caso, no es un caso, es un caso de estudio. ¿Y por qué es un caso de estudio? Porque ese pueblo, esa gente sufrió el exterminio, sufrió una clase de exterminio. Los judíos de alguna manera estaban en el punto de mira de los nazis y los nazis querían exterminar a los judíos. Y lo que debería ser lo que debería ser un acto de reflexión y llevar a esa gente a decir, lo que vivimos nosotros no queremos que nadie más lo viva, ¿sí? Se convirtió en, como lo vivimos nosotros, ahora estos lo tienen que vivir. Se convirtió en un acto de rencor hacia los otros. Lo que vivieron en el 43 los judíos, lo que vivieron en la Segunda Guerra Mundial, los judíos, lo están haciendo los judíos en este momento o los sionistas en este momento con otro pueblo distinto, con los palestinos. Y todos estamos siendo espectadores de esa masacre. Todos estamos viviendo eso 24 horas en todos los canales, en todas las redes sociales. Y entonces esto también es una lección de alguna manera que también debería tener la humanidad, ¿sí? No podemos permitir tampoco que en algún momento, en la buena fortuna de los palestinos, si es que llegan a tener una buena fortuna los palestinos piensen que tienen toda la autoridad para masacrar a otro pueblo en otro lugar del mundo. Porque los judíos se justifican en que pobrecitos ellos que sufrieron el antisemitismo y que sufrieron el yo no sé qué y que sufrieron el holocausto y que sufrieron toda esa vaina, pero ellos están cometiendo una atrocidad enorme contra los palestinos. Lo que debería ser, de alguna manera, no es la manera correcta de llegar a una reflexión, ¿sí? O sea, no tiene que uno sufrir un casi exterminio de su pueblo para llegar a esa reflexión, pero, pucha, ¿sí? El mundo no hizo nada cuando casi exterminan a los judíos. No hizo nada bueno, sí, llegaron a la guerra y finalmente se desarrolló la guerra, pero no hicieron mucho para proteger a 6.000 millones de judíos. Eh, y pasó en la historia. Y ahorita en el presente estamos viendo cómo se masacran a los palestinos. Y está pasando frente a nuestros ojos. No podemos llegar que otra generación más adelante venga a decir, en el 2025
se masacró al pueblo palestino y la humanidad no hizo nada como lo hicieron en el 45 del siglo XX con los judíos que tampoco hicieron nada y así sucesivamente seguir acumulando años en los cuales la humanidad no hace nada para solucionar un conflicto eterno, donde siempre hay alguien que paga los platos rotos. Entonces, no podemos permitir que eso se repita y no podemos permitir que se siga masacrando a los palestinos, ¿sí? Con toda esa justificación de que jamás y jamás y jamás, y, y de gente sin corazón que justifica que matar niños palestinos no es delito ni nada. Pero bueno, ahora sí, muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con este contenido, por mi parte no es nada más. Este fue el cierre de año de registros y el balance del 2025 en mi vida. Sí, espero que la vida me lleve por nuevas y maravillosas experiencias y pues un año muy próspero, un año de mucha resistencia, de mucha revolución también, de mucho cambio social. Hay que hacer que las cosas pasen y no que la vida nos pase sin haber hecho nada. Hay que hacer que las cosas pasen y que las cosas pasen para el bien de la mayoría, no para el bien de unos pocos. Eh, y bueno, creo que no es nada más. Me iba a extender un poquito más, pero ya. Nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.